Traders, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva Masterclass. Hoy es 21 de octubre del 2022, es viernes, como de costumbre, son las 6 de la tarde, es hora de el conocimiento. Bienvenidos todos y también a los que nos ven en diferido en la Masterclass que va a estar en la Academia de Trading e Inversión en el curso de opciones. Y la serie que estamos tratando en esta ocasión, llevamos por la sesión número 3, es las griegas profundas. Las griegas profundas son variables matemáticas que están inmiscuidas en la fórmula de la valorización de las opciones, pero que no existe educación formal sobre ellas. Así que nosotros hemos ido más allá, hemos investigado un poco más, porque es importantísimo saber la función de cada una de ellas. Entiéndase que algunos le llaman griegas de orden mayor. Nosotros le queremos llamar griegas profundas. En el día de hoy, en el día de la fecha, vamos a tratar a la griega profunda que se llama color. Y color es como si fuese aquí esta rueda que está acá, este engranaje que está aquí, es gamma, el cual es el acelerador del delta. Esta que está aquí atrásito es charm, esta que está aquí es charm, la cual es el acelerador, no, es el delta decay, o vamos a pensar que es del otro lado, esta de aquí, que delta es la de arriba, la grande, mejor, y que charm es esta de aquí, el cual es el delta decay, es la depreciación del delta cuando el tiempo pasa. Pero esta que está aquí debajo de gamma se llama speed, ¿ok? Speed, la cual es la aceleradora de gamma. Y lo que vamos a ver el día de hoy es algo que está aquí muy pequeño, que es algo que influye sobre la depreciación o la aceleración de gamma cuando el tiempo pasa. También se le conoce como gamma decay y se llama color. Color es el gamma decay. En la depreciación de gamma o la aceleración de su apreciación conforme el tiempo pasa. Perfecto, comencemos entonces con esta sesión de hoy. Va a ser cortita. Aquí tenemos las griegas profundas: Speed, Vana, Charm, Boma, Color, Lambda, Beta, Zoma, Vera, Última, Volga. Vamos a hacer un recuento hasta ahora de lo que hemos visto. La educación sobre las opciones financieras es una curva creciente y empinada que parece no tener fin, pero sí tiene un fin. La industria ha puesto filtros y la ciencia descubre siempre nuevas variables. En esta presentación épica hemos querido traerles un tema fundamental en su conocimiento, en su carrera como conocedores de este mercado tan avanzado y tan eficiente. Las variables matemáticas de los modelos de la valorización de estos derivados financieros, conocidas como griegas, tienen su origen en las griegas de mayor profundidad. Entonces todos estamos listos, ya hemos comenzado el viaje hacia el conocimiento. Vamos a recordar que la variable es de primer orden, delta, es la sensibilidad que tiene al precio, las opciones al precio se llama delta. La sensibilidad que una opción tiene al precio se llama delta. La sensibilidad que tiene a la aceleración del precio se llama gamma. La sensibilidad que tiene una opción al tiempo se llama tera. La sensibilidad que tiene una opción a la volatilidad se llama vega. A las tasas de interés se llama rho. Después de haber aprendido estos conceptos, lo siguiente es que dentro de la ciencia conocida como cálculo matemático existen variables que son piezas mecánicas que hacen funcionar a esas griegas de primer orden y se llaman griegas profundas. Estas griegas profundas tienen relaciones entre ellas. Al conocer la función de cada una, entenderemos a la maquinaria completa. Los expertos en el tema han clasificado estas variables como griegas de segundo y de tercer grado. Nosotros las llamaremos griegas profundas. Y entonces todos los modelos de apreciación de opciones están conectados entre sí
Todas las griegas cambian con el paso del tiempo, todas las griegas cambian cuando la volatilidad cambia. Las griegas profundas nos muestran estos cambios. Primero vimos a Charm, que es la depreciación que delta tiene cada día que el contrato se acerca a la expiración. Esta variable influye sobre la depreciación de delta. Entonces, sucede algo muy interesante. Los contratos que están vendidos o comprados, vamos a imaginar que esta es la cadena de las opciones. Esta línea verde divide a los puts en la parte derecha y a los calls en la parte izquierda. Y esta niña, vamos a imaginar que la parte central son los contratos que están, los calls, la parte de abajo son los out of the money, fuera del dinero, en la columna, en la cadena de las opciones es la zona oscura, y en los puts la zona oscura es en la parte superior, out of the money. Por lo tanto, en los puts la parte in the money es abajo, in the money, ¿verdad? Y en los calls la parte in the money es aquí, sobre la pierna derecha de la niña. Entonces, Charm, cuando la expiración se está acercando, empuja a los deltas de los contratos calls que están out of the money, los empuja a que cuesten menos y menos y menos hasta el valor de cero. Y lo mismo pasa con los puts, los empuja hacia afuera, hacia out of the money. Por eso que he puesto las manos de la niña, que explica que los empuja a los puts out of the money y a los calls aquí, out of the money, hacia cero. Y bien, por eso tiene un sentido lo que la niña está haciendo ahí. Pero también a los que están in the money, los empuja. Si tú lo compraste in the money, hiciste una operación, por ejemplo, de un vertical de débito o un super bull, compraste un contrato in the money, ¿sí? Otro contrato lo vendiste aquí cerca al que compraste, pero sigue estando in the money. Entonces, Charm lo empuja hacia +1, en el caso de los calls. Charm se llama esa variable. Y lo mismo pasa con los puts. A los que están in the money, por ejemplo, hicimos un diagonal, ¿sí? Put o un vertical bajista, un ver put de débito. Entonces, los contratos que compramos in the money se ven beneficiados porque Charm los empuja hacia el valor de -1, que es el máximo valor de los puts. Todo tiene un sentido, entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Acabo de conocer a Charm, que confirma que lo que hacemos es inteligente. Matemáticamente es una variable que mide cuánto cambia delta con respecto al factor tiempo. Ya, eso lo vimos, ya lo aprendimos, listo. Y luego vimos speed. Y el speed es la aceleración de gamma, básicamente eso. La aceleración de gamma, entonces, que a los contratos que están at the money los afecta más. Conforme se acerca la fecha de expiración, speed acelera a los que están cerca a los de at the money, los acelera, así que hay un perjuicio tanto en los calls como en los puts. Por eso que nosotros tratamos de vender deltas de -30, lejos de los que están at the money, porque si no, speed comienza a funcionar como el secundero de un reloj, se acelera y también mueve al minutero y el minutero mueve al horario, a la manecilla de la hora. El, el secundero, el que marca los segundos, mueve al minutero, que marca los minutos, y ese mueve a la manecilla que marca la hora en tu reloj. ¿Ok? Eso es la función de speed. Y eso le pasa a los contratos que están en la zona de at the money, donde el precio está. Por eso que nosotros cuando vendemos contratos lo hacemos
Out of the money de los calls, out of the money de los puts, para que no nos afecte speed. Speed es como decir el gamma, riesgo gamma. Y color, que es el que vamos a ver hoy, tiene algo de influencia también. Entonces, la masterclass del día de hoy se llama color. ¿Qué es color? Color es la derivada de tercer orden. Tercer orden. Primero, con respecto al precio, a delta. Segundo, con respecto al precio, también, o sea, a gamma. Y tercero, con respecto a tiempo. Se diferencia entonces de speed, porque speed era con referencia al precio, gamma, y con referencia al precio. 3 veces precio es speed. Pero color es al precio y al tiempo. Color es el cambio en gamma cuando un pequeño cambio en el tiempo se produce. Equivalentemente sería el cambio en charm por un pequeño cambio en el precio, o sea, es el equivalente para entender un poquito más cómo es, pero no es igual. A color también se le conoce como el gamma decay, pero no solamente porque decae, sino también por una aceleración que pueda sufrir. Necesitamos un color positivo si queremos que nos beneficie con el paso del tiempo, pero nosotros somos vendedores de opciones. Obtendríamos color positivo cuando abrimos posiciones de débito, no de crédito. El hablar de color es hablar de gamma misma. Color mide cómo gamma cambia con el tiempo. Gamma se fortalece conforme la expiración se aproxima. Entonces color produce ese fortalecimiento de gamma conforme a la expiración se aproxima, porque la aceleración de gamma se debe a speed y a color. Speed y color entonces son variables de gamma, y gamma es variable de delta. ¿Listo? El hablar de color es hablar de gamma. Color mide cómo gamma cambia con el tiempo. Gamma se fortalece conforme la expiración se aproxima. Gamma se fortalece conforme la expiración se aproxima. La aceleración de gamma se debe a speed y a color. Lo estoy repitiendo otra vez para ver si así se entiende. La aceleración de gamma se debe a speed y a color. Gamma se fortalece conforme la expiración se aproxima. El hablar de color es hablar de gamma. Color mide cómo gamma cambia en el tiempo. Color es riesgo gamma es color. Clark Kent es Superman y Superman es Clark Kent. Al final, no observaremos de manera activa a color, pero lo usaremos cada vez que ajustemos alguna posición a los 21 días antes de la expiración. Es por eso que nosotros no le ponemos mucha atención a color, tampoco hay que estar mirándolo activamente. ¿Por qué? Porque ya tenemos una forma de operar establecida, un sistema mecánico que ejecutamos. Entonces, conocemos qué pasa con color, cómo influye, pero nuestro sistema que ya está establecido evita cualquier influencia de color sobre nuestra operativa. En The Epic Traders no aprovechamos el gamma decay. No. Eso sería cuando hagamos gamma scalping, lo cual es una estrategia de especulación de corto plazo muy riesgosa. Gamma scalping, muy riesgosa. Lo que hacemos es exactamente lo opuesto. Administramos nuestras transacciones a 21 días antes de la expiración para evitar el efecto de color. En otras palabras, el sistema de administración de operaciones en algún profit, 10%, 20%, 25%, 30%, 50%, depende de la estrategia, o pérdida específico, 2x, 3x, del valor recibido como crédito, dependiendo de la estrategia,
Lo ejecutamos así para evitar la influencia negativa de Color, el cual es riesgo gamma. Riesgo gamma quiere decir que hay un riesgo que tu contrato que está out of the money entre a in the money y que el crédito que estabas esperando que se deprecie no se deprecia, se acelera y se aprecia y tú pierdes. Justamente por eso, o cerramos con el 50% una operación vertical normal de crédito, o cuando se multiplique por 3 su valor, el crédito recibido, también la cerramos. Se ha multiplicado por 2 o por 3 justamente porque Color está influyendo en esa apreciación del valor que queremos que se deprecie más bien. Y ya, y eso es todo lo que quiero contarles. Es fácil, es puntual, tampoco es muy difícil de entender, pero si ustedes tienen alguna pregunta, aquí abrimos el forum para que ustedes las hagan. ¿Alguna pregunta tienen? Vamos a repetirlo todo, ¿ok? Hacer un recuento. Yo sé que son conceptos nuevos. Esto está congelado acá. Ahí está. Ahora sí. Entonces, las griegas profundas que nosotros vamos a estudiar van a ser como 11. No he puesto todas acá, ¿ok? Pero lo que hoy día nos evoca son los conceptos de color. Y color influye sobre gamma. Color es el gamma decay. Speed es la aceleración de gamma, directamente. O sea, si gamma es la aceleración de delta, entonces estas pequeñas variables, estos pequeños engranajes, los dos, speed y color, influyen sobre delta de manera indirecta. Speed y color entonces son los culpables de la aceleración de gamma y por lo tanto de la aceleración de delta. Delta se mueve por cada dólar que el activo suba o baje. Pero si no se mueve el activo, o si no se mueve el activo, estos bandidos, Speed y Color, que mueven a gamma, van a acelerarse conforme la expiración se acerque, sin necesidad que el precio se mueva. Sin necesidad que el precio se mueva, delta puede moverse. ¿Cómo? Sin necesidad que el precio se mueva, delta puede moverse. ¿Y eso? Porque estos provocan el movimiento, Speed y Color. Ellos, allá bien escondiditos, donde están, comienzan a acelerarse conforme la expiración se acerque. Color es el que influye en una aceleración por cada día que pase y speed en una aceleración por cada centavo que el activo se suba o se baje. Entonces, estos son los culpables de que gamma se acelere. Si antes no sabías por qué se aceleraba gamma, de dónde viene esa vorágine del movimiento de delta sin ningún motivo, ya sabes de que speed y color lo causan. ¿Eso nos perjudica? ¿Nos beneficia? Nos perjudica porque nosotros somos vendedores de opciones. A quien perjudica más Speed y Color son a los contratos que están en la zona de at the money. Pero nosotros, cuando vendemos opciones, vendemos no deltas de 50, que esos son los que están at the money, ni deltas de 40, ni de 45, ni de 35. Vendemos deltas de 30 para abajo. Esos están out of the money. Entonces ni Speed ni Color los aceleran tanto como a los que están at the money. Pero hay un riesgo, sí. Hay un riesgo que los que tienen delta de 30 o 25 o 20 también sean acelerados por Speed y Color. ¿Sí? Sí. Y ese riesgo aumenta cuando quedan 21 días para bajo, más cerca a la fecha de expiración. 20, 19, 18, 17. Cuando más se acerca la expiración, más aumenta el riesgo de que Speed y Color aceleren al gamma de los contratos que tienen delta de 30, de 25, de 20. Entonces, por eso nosotros tenemos que cerrar esas operaciones con un target.
no vamos a buscar el 100% de beneficio, no. Vamos a buscar un porcentaje menos del 100% de beneficio de esos contratos para evitar la influencia de estos dos variables de speed y de color, para que no nos cojan desprevenidos y una operación que estaba ganando se cierre perdedora. Entonces, color es la derivada de tercer orden, primero con respecto al precio, claro, delta, segundo con respecto al precio, sí, gamma, y tercero con respecto a tiempo. Cada día que pasa, gamma cambia. Cuando un día pasa, gamma cambia. ¿Y quién produce ese cambio? Lo produce color. Muy bien. A color también se le conoce como gamma decay. Si nosotros queremos un color positivo que nos beneficie, tendríamos que comprar contratos de débito, comprar opciones. Pero nosotros somos vendedores de opciones, entonces no tenemos color positivo. No. El hablar de color es hablar de gamma. Color mide cómo gamma cambia con el tiempo. Gamma se fortalece conforme la expiración se aproxima. Y esa fortaleza y ese fortalecimiento de gamma lo produce speed y color. El hablar de color es hablar de gamma. Color mide cómo gamma cambia con el tiempo. Otra vez lo mismo. Gamma se fortalece conforme la expiración se aproxima. La aceleración de gamma se debe a speed y a color. Color es el riesgo gamma es color. Peter Parker es Spider-Man. Spider-Man es Peter Parker. Al final, no observaremos de manera activa color, pero lo usaremos cada vez que ajustemos alguna posición a los 21 días de la expiración. Por eso, para evitar que speed y color nos causen una mala pasada, vamos a ajustar las operaciones a 21 días. Si ya está rompiendo el break-even, compramos tiempo, extendemos la expiración a la próxima expiración o cerramos la operación y asumimos la pérdida o la ganancia, pero no vamos a dejar que color influya, porque cuando somos vendedores de opciones, color y speed son perjuicios para nosotros. Ojalá que haya quedado claro. Entonces aquí en The Epic Traders no aprovechamos al gamma decay, que es la aceleración del gamma conforme la expiración se acerca. Esto sería cuando hagamos gamma scalping. Eso ya es algo muy avanzado que nosotros por ahora no vamos a hacer. Lo que hacemos es exactamente lo opuesto, es administrar las transacciones que hacemos a 21 días antes de la expiración para evitar el efecto de color. En otras palabras, el sistema de administración de operaciones en algún punto de beneficio o pérdida de cada estrategia que hacemos, de cada operación que ejecutamos, dependiendo de la estrategia, hay, por ejemplo, los bull put de crédito, los bear call de crédito, los cerramos al 50% de su depreciación. Pero, por ejemplo, un strangle o un straddle los cerramos al 25% de su máxima ganancia, de su depreciación. Si son short, claro. Un bull put de débito, perdón, un bear put de débito o un bull call de débito, lo cerramos con el 30% de la máxima ganancia posible. Por ejemplo, un reverse iron fly, lo cerramos con el 10% de la máxima ganancia posible. Entonces, todos tienen un profit o una pérdida. ¿Cuál es la pérdida? Bueno, en algunos casos, si te dieron, por ejemplo, 80 centavos de crédito en algún vertical de crédito y eso no se ha depreciado y ya está en el día 21 antes de la expiración, al contrario, en vez de que se deprecie 80 centavos a 40 centavos, que sería donde se cierre, ¿no? 50% de su desvalorización,
en el caso de un, por ejemplo, ver call de crédito. Entonces nosotros vemos que esos 80 centavos, en vez de que se deprecien, se han apreciado. Ese crédito ahora está en $3. 80 centavos era el crédito, ¿sí? Y ahora eso se apreció a $3. El contrato ya está en la zona de in the money. Entonces, esos 80 centavos se han multiplicado, ¿verdad? Hasta $3. O sea, prácticamente más de 3 veces. 3 por 8, 24. Sería 2.40 y ahora cuesta 3. Bueno, entonces eso sería el loss máximo que le podríamos permitir y ahí podríamos sentirnos satisfechos para cancelar la hipótesis de la ganancia y simplemente asumir la pérdida y cerrar la operación. Siempre van a haber operaciones perdedoras. Así que va a depender de la estrategia y sus parámetros, sus medidas. Entonces, por eso es que tenemos que actuar para evitar la influencia de estos factores perjudiciales para nuestra operativa. Speed y color no nos sirven. Y esta presentación ha sido justamente para entender que hay amenazas en nuestra operativa. Así como hay beneficios, hay amenazas. Charm, por ejemplo, el Delta Decay, Charm, por un lado es una amenaza, sí, también, porque es más fuerte en los contratos at the money. Pero Charm nos beneficia cuando hacemos operaciones de débito o de crédito porque empuja hacia los deltas, hacia sus puntos más altos. Es menos fuerte en la zona de at the money, Charm. Pero Speed y Color son perjuicios, influyen negativamente de la forma como nosotros hacemos trading. Así que tenemos que saber dónde influyen y cómo evitarlos. ¿Alguna pregunta? No, todo bien de mi parte. Perfecto. Sí, sí, Ulises, buenas noches. Sí, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para todos. Las operaciones, Ulises, que usted hace con el IES o con el petróleo, que se hacen en 0 días, ¿esas operaciones no son scalping o qué son? Son operaciones de 0 días. Bueno, ¿a cuál te refieres? Porque nosotros no Por hacemos ese ejemplo, tipo de operaciones. no, pues cuando usted ha hecho del IES, que es en 0 días. De opciones. Sí, sí. A ver, vamos a abrir el Thinkorswim para que me expliques cuál es. Porque las operaciones que hemos hecho de opciones con los futuros, opciones sobre futuros, no las hemos hecho a 0 días. A 0 días solamente lo hacemos con el SPX. O alguna vez les he hecho una operación de opciones con el crudo de 0 días. Con el No, IES con el hacemos IES. con el IES, sí. Bueno, me Sí. parece que sí, no sé. ¿Sí? Bueno, ahora, cuando hacemos eso, ¿qué hago yo? ¿Cómo es la selección de los contratos? ¿De dónde los escojo para venderlos? Pues dependiendo si piensa que va a subir o que va a bajar, pues usted hace Ajá. una operación de crédito Ajá. de, de put, un Sí. put de crédito o al contrario. Ok, ¿y de qué zona de qué parte de la cadena de opciones escojo yo los contratos? De, pues yo he visto, pues es que no, lo que pasa es que no, en este momento no tengo, pero en 0 días. Ok, O sí, dependiendo, pero entonces usted lo busca con estamos de acuerdo, 16 sí. o con 18, con Ah, delta de el delta me estás 16 o hablando. de 18 y les busca ahí Ok, bajita. perfecto. ¿Por qué entonces yo escojo el delta 16 o 18 de ambos lados? ¿Por qué? Justamente por eso, para evitar la influencia de quién?
del color y del ¿qué? Y del speed. Exactamente, y de speed. Porque Pero son entonces, las ¿sí es fechas de scalping o expiración, no, entonces Ulises? justamente por eso me voy más lejos. Claro, es scalping, sí, es scalping, sí. Ah, ok. No, Pero gracias. cuando hablo de gamma scalping, cuando hablo de gamma scalping, es que no quiero entrar en ese tema, no quiero entrar en gamma No, no, no scalping hay porque gamma problema, Ulises. scalping es otra cosa, Solamente sí. quería, O sea, quería, no es que no te quiera explicar, sino que gamma scalping es cuando son las 13:50 de la tarde y el mercado cierra a las 4, entonces hay una aceleración de ese speed, de ese color, en el último día. Esta es la fecha de expiración, 0 días de expiración. El mercado cierra a las 4, este es el último día, 0 días. Hay 10 minutos antes de que el mercado cierre y hay muchos traders profesionales que se meten bien en la dirección del precio y comienzan a comprar aquí o aquí. Comienzan a comprar ahí. ¿Para aprovechar qué? Justamente la aceleración del gamma, que es el speed. La aceleración de color y la aceleración de speed hacen que gamma se acelere. sí, sí. Entonces, en vez de vender, compran estos que están aquí. En algún momento lo vamos a hacer nosotros también, pero por ahora no. Entonces, en esos 10 minutos, 5 minutos que faltan, ellos entran y salen, pero es peligroso. ¿Por qué? Porque te puedes quedar adentro y tu orden, por más que la quieras cerrar, no se cierra porque no te la toma el broker ya a esa hora. Entonces, tú lo que quieres es entrar en un contrato out of the money y que se cierre in the money. Entonces, la aceleración del gamma es importante, te puede multiplicar 3 o 4 veces tu contrato. Pero es un riesgo porque quizás hay un movimiento en contra y te lo deja fuera y te quedas con los crespos hechos, como decía mi mamá. En ambos casos, ¿no? En los puts o en los calls. A eso se le llama gamma scalping. ¿Me dejo entender? Sí, sí, es claro, Ulises. Ok. Gracias. Igual en cada eh, día de trading. Claro, pero el IS 0 días, claro, porque tiene expiraciones igual que el SPX, ¿no? 5 días a la semana, creo. Perfecto, entonces nosotros hacemos ese scalping, pero vendiendo. Y lo hacemos con deltas que están lejos de la zona donde influye más speed y color, que son a los ATM. Vendemos lejos para que justamente speed y color no nos toque, no nos toque. ¿Bien? Gracias por tu pregunta, querido Martín. ¿Alguien más? Creo que estamos claros. Estamos claros. Entonces, listo. Qué bueno. Terminamos entonces, está archivada la clase. Está archivada la clase, ya vimos color. Ya tenemos conocimiento entonces de lo que es esta, speed, de lo que es charm y ahora de lo que es color. La próxima semana vamos a ver esta de aquí. Esta sí, esta sí tiene bastante, un concepto bastante complejito. ¿Ok? Así que bastante caldo de pescado toda la semana para que lleguen al viernes potentes, para que entiendan qué cosa es BOMA. Listo, no les quito más tiempo, son 6:45 y los dejo tranquilos. Nos vemos el lunes con el mercado en vivo. Que tengan buen fin de semana para todos. ¿Listo? Que estén Gracias, bien. Ulises. Listo, nos hablamos. Bye bye.